Inseguridad en la adolescencia. Guía de supervivencia. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en el centro de todas las miradas, incluso cuando nadie realmente está prestando atención? Esa sensación de incomodidad que te atraviesa cada vez que entras a un lugar lleno de gente o cuando intentas hablar en clase, como si cada palabra que dijeras, cada gesto, estuviera bajo una lupa. No estás solo. Esto le pasa a casi todos los adolescentes, aunque muchos lo ocultan detrás de una sonrisa o de un teléfono que les da una excusa para no mirar a nadie a los ojos. Pero, ¿por qué ocurre? Y sobre todo, ¿cómo se supera? La historia que te voy a contar hoy es la de millones de adolescentes, quizá incluso la tuya. Todo empieza cuando miras en las redes sociales, ves a otras personas que parecen tener la vida perfecta, siempre bien vestidos, siempre rodeados de amigos, siempre felices, y de repente empiezas a pensar que te falta algo. Te comparas. ¿Por qué yo no soy así?, piensas, pero lo que no ves es que detrás de esas fotos, ellos también sienten esa misma inseguridad. Esa voz que les dice, no eres suficiente, y entonces, sin darte cuenta, empiezas a esconder partes de ti. La próxima vez que vas a una fiesta, llegas tarde para no ser el centro de atención, o te quedas en una esquina para evitar la incomodidad. Pero esa estrategia, en lugar de ayudarte, te aleja cada vez más de los demás, de disfrutar, de ser tú mismo. Sin embargo, aquí viene lo interesante. La inseguridad no es el problema en sí, es la forma en la que intentamos lidiar con ella, lo que muchas veces nos hace sentir aún peor. Intentamos ocultarla, disimularla o simplemente evitar cualquier situación que pueda hacerla surgir. Pero eso solo refuerza la creencia de que no somos suficientes. Y aquí es donde aparece el bucle de la inseguridad, ese círculo vicioso que parece imposible de romper. Pero, ¿y si te dijera que existe una salida? Este video es una guía de supervivencia para romper ese ciclo. Porque lo creas o no, cada vez que enfrentas esos momentos incómodos, cada vez que decides ignorar esa voz que te frena y das un paso adelante, te haces más fuerte, más seguro. Vamos a hablar de todo esto, desde cómo aceptar esos momentos de vulnerabilidad, hasta cómo rodearte de personas que realmente te apoyen, porque al final, la verdadera fuerza no está en esconder tus inseguridades, sino en aprender a vivir con ellas y poco a poco superarlas. Todo parece empezar con algo pequeño, casi insignificante. Tal vez fue una foto en redes sociales, una imagen perfectamente editada de alguien que aparentemente lo tiene todo. Un momento de felicidad o una vida ideal que aparece en tu pantalla, como si estuvieran ahí para recordarte lo que te falta, y en ese instante, aunque sea por un segundo, sientes un pinchazo, una vocecita que dice, ¿por qué no soy como ellos? Ese es el primer paso. Parece simple, pero pronto esa vocecita se convierte en algo más grande. La inseguridad se cuela en más rincones de tu vida de lo que imaginas. La inseguridad en la adolescencia no surge de la nada. Al principio son pequeños detalles. Notas que no tienes el mismo tipo de ropa que otros, o que no eres tan extrovertido en las fiestas, y de repente te das cuenta de que empiezas a cambiar tus propias decisiones solo para encajar, para no quedarte al margen. En vez de ser tú mismo, intentas cumplir con las expectativas de los demás, pero ese esfuerzo tiene un precio. Comienzas a sentir que en el fondo nunca será suficiente, y mientras tanto, la inseguridad crece. Aquí es donde la inseguridad se vuelve realmente peligrosa. No es solo una molestia pasajera, es algo que comienza a afectarlo todo, tus amistades, tus decisiones, tu forma de pensar y más que nada, tu confianza. Porque cada vez que te comparas y sales perdiendo, sientes que no encajas, que algo te falta, que no eres tan bueno como los demás, y eso se convierte en un ciclo, un bucle que parece imposible de romper. Y lo peor es que muchos lo ocultan, piensan que están solos en esta lucha, pero la realidad es otra. No eres el único que se siente así. Millones de adolescentes en todo el mundo viven esto cada día, aunque parezca que tienen una vida perfecta, y entender esto es el primer paso para salir del ciclo. Saber que la inseguridad es algo normal, una etapa en la que la mayoría se siente vulnerable y fuera de lugar. Entonces, ¿cómo rompemos ese ciclo? Es aquí donde comienza el verdadero desafío, aceptar que la inseguridad existe y que no desaparecerá de un día para otro, pero que puedes aprender a manejarla. En este video, vamos a desentrañar esos secretos, cómo empezar a dejar de compararte, cómo ganar confianza en ti mismo y cómo transformar esa inseguridad
en una oportunidad para crecer. Recuerdo perfectamente ese día. No era una ocasión especial ni algo fuera de lo común, pero marcó un antes y un después. Estaba en secundaria y, como siempre, llegué al salón pensando en pasar desapercibido, pero cuando entré, sentí esas miradas, esa sensación incómoda de que todos te están viendo, como si fueras el centro de atención, aunque en realidad nadie había dicho nada. Solo que, para mí, ese silencio se sentía como un grito. ¿Por qué? Porque había algo que hacía que me sintiera fuera de lugar. Era como si todos los demás tuvieran una especie de mapa para navegar la adolescencia y yo me hubiera quedado sin instrucciones. Empecé a notar cada detalle, cómo hablaban entre ellos, cómo se reían, cómo parecían siempre tener una seguridad que yo simplemente no tenía, y entonces me hice la pregunta inevitable: ¿por qué ellos sí y yo no? Esa pregunta, aunque parece sencilla, se convirtió en un peso que llevaba cada día. Así comencé a cambiar. Empecé a vestirme de una manera que creía que les gustaría. Intenté hablar como ellos, hacer chistes, adaptarme, pero el efecto fue el contrario. Cuanto más intentaba encajar, más sentía que no era yo, y así la inseguridad se fue metiendo en cada aspecto de mi vida. No era solo en el salón, era también en el recreo, en las fiestas, incluso en casa. Me encontraba revisando mis fotos, buscando el ángulo perfecto para parecer más confiado, más relajado, pero adivinen qué, entre más lo intentaba, menos me reconocía en el espejo. Era como si la persona que estaba frente a mí no fuera yo, sino una versión diluida, un intento de ser alguien que no era. Y justo cuando pensaba que no había salida, sucedió algo inesperado. Un día, durante una actividad de grupo, una de mis amigas se acercó y me dijo: ¿sabes? Me encanta cómo siempre te fijas en los detalles. Nos ayudas a ver cosas que a nadie más se le ocurren. Fue como si me hubieran abierto los ojos. Todo ese tiempo había estado tratando de ser como los demás, creyendo que mis inseguridades me hacían débil. Pero ahí estaba, una prueba de que esas mismas inseguridades, esos mismos detalles que me preocupaban, podían ser algo positivo. Fue entonces cuando entendí que mi inseguridad no tenía que definirme. A partir de ese momento, empecé a enfocarme menos en cómo me veían los demás y más en lo que me hacía único. Dejé de intentar encajar en moldes que no eran para mí y empecé a reconocer mis fortalezas. No fue un cambio de un día para otro, pero esa pequeña conversación fue suficiente para darme un primer paso, y a veces solo necesitas eso, un pequeño recordatorio de que eres suficiente tal y como eres. Fue en ese momento de revelación cuando algo comenzó a cambiar. Me di cuenta de que durante tanto tiempo había estado intentando encajar en moldes que no me representaban. Había tratado de apagar partes de mí pensando que así sería aceptado, pero de repente entendí algo fundamental: mi inseguridad no tenía que definirme, y ahí empezó el verdadero cambio. Al principio fue un proceso lento, pero cada pequeño paso tenía un efecto positivo, como si cada decisión me acercara un poco más a quien realmente quería ser. Lo primero que hice fue aceptar mis inseguridades en lugar de esconderlas. Parece algo sencillo, ¿verdad? Pero aceptar esas partes de uno mismo, esas cosas que muchas veces preferimos ignorar, es más difícil de lo que parece, porque cuando enfrentas tus inseguridades de frente, es como mirarte al espejo sin ningún filtro. No es cómodo, pero fue necesario. Y fue ahí cuando empecé a notar algo sorprendente. Cada vez que me permitía ser vulnerable, cada vez que me daba permiso de sentirme inseguro, me sentía un poquito más fuerte. Pero aceptar la inseguridad no significa quedarse con ella. Aquí es donde viene el siguiente paso. Empecé a enfocarme en lo que realmente me importaba. ¿Qué cosas disfrutaba hacer? ¿Qué me apasionaba? Antes solo pensaba en lo que los demás querían ver de mí. Ahora empecé a concentrarme en lo que yo quería. Empecé a descubrir que cuando haces algo que te llena, cuando estás conectado con tus intereses, esa voz de inseguridad empieza a volverse más débil. Aún así, no fue un camino sin tropiezos. Hubo momentos en que esa voz volvía, especialmente en situaciones sociales, pero cada vez que aparecía, recordaba una simple pregunta que me ayudaba a mantener el enfoque. ¿Esto es lo que yo quiero o lo que otros esperan de mí? Con esta pregunta, lograba mantenerme en el camino correcto y me permitía ser fiel a mí mismo. Y algo increíble sucedió. A medida que avanzaba,
me di cuenta de que esa inseguridad que había sido un obstáculo tan grande al principio se estaba convirtiendo en una especie de impulso. Ya no me frenaba, sino que me motivaba a mejorar. Cada pequeña victoria, cada vez que lograba hacer algo a pesar de la inseguridad, me daba un nuevo nivel de confianza. La clave no estaba en eliminar la inseguridad, sino en aprender a vivir con ella, a escucharla sin dejar que me controlara, y cada vez que lograba esto, sentía que había dado un paso más hacia la mejor versión de mí mismo. Entonces, una vez que comienzas a aceptar esa inseguridad en lugar de rechazarla, ¿qué sigue? Porque no se trata solo de entender el problema, necesitas herramientas que te ayuden a construir la confianza que tanto buscas. A lo largo de este camino, descubrí algunas estrategias simples pero poderosas, cosas que cualquiera puede hacer. Pero lo mejor de todo es que, aunque parezcan pequeños pasos, tienen un impacto gigante cuando los aplicas día a día. Así que aquí van los 4 consejos que poco a poco cambiaron mi vida y pueden hacer lo mismo por ti. Consejo 1. Practica la autoaceptación. El primer paso es uno de los más importantes. La autoaceptación suena sencillo, pero requiere práctica constante. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Sin embargo, solemos enfocarnos en nuestras carencias, pensando que solo lo perfecto es aceptable. Pero ¿y si te dijera que ese mismo pensamiento es el que alimenta tu inseguridad? La próxima vez que te mires en el espejo, en lugar de enfocarte en lo que cambiarías, elige 3 cosas que te gustan de ti mismo. Pueden ser pequeñas, como una sonrisa, o tu esfuerzo en lo que haces. Es un cambio de enfoque simple, pero hace una gran diferencia en cómo te sientes cada día. Pero ojo, esto no es fácil al inicio, porque cuando intentas aceptarte, esa vocecita de inseguridad puede gritar más fuerte, pero con cada día se vuelve un poquito más fácil. Consejo 2. Limita el tiempo en redes sociales. El segundo consejo tiene que ver con un gran culpable de la inseguridad, las redes sociales. Cada vez que entras, ves imágenes de personas que parecen tener vidas perfectas, y aunque sabes que no es toda la verdad, inconscientemente te comparas. Entonces intenta esto. Define un límite de tiempo diario para usar las redes. No tienes que eliminarlas, solo controla el tiempo que les dedicas, porque cada minuto que pasas comparándote es un minuto que pierdes en ti mismo. Además, puedes seguir cuentas que te inspiren y te motiven, en lugar de cuentas que te hagan sentir menos. Esto no solo reduce tu inseguridad, sino que te da tiempo para enfocarte en cosas que realmente importan. Consejo 3. Rodéate de personas que te apoyen. Este paso es crucial. La gente con la que te rodeas tiene un gran impacto en cómo te sientes contigo mismo. Muchas veces, la inseguridad crece cuando estamos con personas que nos critican o que nos hacen sentir insuficientes. Empieza a prestar atención a cómo te sientes con cada persona en tu vida. ¿Te inspiran? ¿Te apoyan? Si la respuesta es no, quizá es momento de reconsiderar cuánto tiempo pasas con ellos. Rodéate de personas que te acepten tal y como eres y que te ayuden a ver tus cualidades, no tus defectos. Este cambio, aunque parezca pequeño, crea un espacio donde tu confianza puede crecer sin obstáculos. Consejo 4. Recuerda que los errores son parte del proceso. Y finalmente, uno de los consejos más valiosos que aprendí: los errores no te definen. La mayoría de nosotros crecemos pensando que equivocarse es sinónimo de fracaso, y eso alimenta la inseguridad. Pero en realidad, cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo. La próxima vez que cometas un error, en lugar de castigarte, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Esa mentalidad, aunque al principio parece forzada, se convierte en un hábito que reduce la inseguridad, porque sabes que, pase lo que pase, siempre puedes levantarte y aprender algo de cada experiencia. Este cambio no sucede de un día para otro, pero cada vez que eliges aprender en lugar de castigarte, tu confianza crece un poco más. Estos 4 consejos no son soluciones mágicas, pero son herramientas poderosas que te ayudarán a enfrentar la inseguridad y poco a poco construir una base sólida de confianza. Cada uno de estos pasos forma parte de un proceso, uno que puede transformar cómo te ves a ti mismo y cómo enfrentas el mundo. Así que no olvides, empieza con pequeños cambios y observa cómo tu vida comienza a mejorar. Y aquí estamos. Después de todo, la inseguridad es una etapa, una voz interna que puede ser fuerte, pero que no tiene que quedarse para siempre. La inseguridad en la adolescencia
en especial, es como esa niebla que parece envolverte cuando estás a punto de salir al mundo. Sientes que está en todas partes, que no puedes ver más allá, pero al igual que la niebla, poco a poco se disipa y detrás de ella hay algo que muchos no ven a primera vista, la oportunidad de ser más fuerte, más seguro de quién eres, porque al final, la verdadera fortaleza no es la ausencia de inseguridad, sino la capacidad de enfrentarte a ella y seguir adelante. Es cierto, cada uno de nosotros lleva su propia lucha interna, y la adolescencia es una etapa en la que esas voces parecen gritar más fuerte que nunca. Pero en lugar de tratar de callarlas, puedes aprender a escucharlas sin dejar que te definan. Cada momento en el que te sientes vulnerable es, en realidad, una oportunidad para construir una versión más sólida de ti mismo, porque adivina que las personas más seguras no son aquellas que nunca dudan de sí mismas, sino las que aprenden a convivir con esas dudas y usarlas para mejorar. Así que, cuando la inseguridad vuelva a aparecer, recuerda que es solo una parte de ti, no quién eres. Tal vez no puedas eliminarla de inmediato, pero puedes aprender a vivir con ella, a escucharla, y a crecer a pesar de ella. Y eso, en sí mismo, ya es una gran victoria. No estás solo en esto. Cada paso que das es uno que te lleva más cerca de la persona que quieres ser. Así que adelante, con todos tus miedos e inseguridades. No se trata de no tenerlos, sino de aprender a superarlos y seguir adelante. Este es solo el inicio de un proceso que, aunque largo, es también liberador. Con cada pequeño cambio, con cada vez que decides ser fiel a ti mismo, construyes una base firme, una seguridad que no depende de la aprobación de los demás. Es una confianza que crece desde dentro, y esa es la única que nadie te puede quitar. Recuerda, la inseguridad no es el final de la historia, es solo el comienzo de tu viaje hacia una vida más auténtica, una vida en la que tú decides quién eres. Gracias por acompañarme en este video. Si alguna parte de esta historia te resonó, o si sientes que estás listo para empezar tu propio camino hacia una mayor seguridad, comparte tu experiencia en los comentarios. Todos estamos en este viaje juntos y cada pequeño paso cuenta. Entonces, aquí estamos, justo al final de este viaje juntos. Si llegaste hasta aquí, significa que algo de esta historia te resonó, que hay una parte de ti que quiere cambiar, que quiere dejar atrás esa inseguridad que tantas veces nos detiene. Y te entiendo, porque todos hemos estado ahí, todos hemos sentido esa voz que nos dice que no somos suficientes. Pero, ¿y si esa voz solo fuera el comienzo de un cambio positivo? Si sientes que estás listo para empezar a construir una nueva versión de ti, aquí va mi invitación. Déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu mayor reto con la inseguridad, o quizás qué consejo te gustaría intentar primero. Cada comentario que dejas, cada historia que compartes es un paso más hacia adelante, no solo para ti, sino también para quienes te leen, porque nunca sabes a quién podrías estar ayudando con tu experiencia. Además, si este video te fue útil, o sientes que puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Tal vez esa persona también necesita escuchar esto hoy, pero hay algo más que puedes hacer para mantener esta energía de cambio. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque esto no termina aquí. Vamos a seguir explorando temas como la seguridad personal, el crecimiento interior, y cómo superar los obstáculos que nos frenan. Este es solo el inicio de un viaje en el que tú, yo y todos los que estén listos para transformar su vida seremos parte de algo más grande. Así que demos juntos ese primer paso. Nos vemos en los comentarios y en el próximo video. Recuerda, cada día que decides enfrentarte a esa inseguridad es un día más cerca de la vida que realmente deseas. Gracias por estar aquí y recuerda, tu historia también es poderosa. Compártela, pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final, y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.